¿Qué tal? Nuevamente te doy la bienvenida a este tutorial de la herramienta de finanzas personales en Google Sheets y en esta ocasión vamos a continuar con la parte de registros, pero nos vamos a enfocar en el segundo pilar importante dentro de las finanzas, que va a ser el tema de los gastos. Todo este dinero saliente, los egresos, el dinero que sale de nuestras cuentas o del efectivo y que tiene un impacto importantísimo dentro de las finanzas. De hecho, va a ser tal vez la hoja con la que entremos más en contacto en el día a día, ya que los ingresos van a ser constantemente, van a estar fijos, no va a haber mucha variabilidad, van a estar ahí y va a ser el dinero que entra en un determinado momento del tiempo. Pero el tema de gastos es algo que normalmente o muy frecuentemente usamos o hacemos en el día a día. Tenemos un ingreso en algún momento de nuestro mes y a lo largo o los otros días de los meses estamos constantemente haciendo uso de ese dinero, y es por eso que va a ser la hoja que vamos a estar más en contacto. Y de hecho, tal vez dentro de todo lo que ofrece va a ser también una hoja un poquito más compleja que lo que hemos visto hasta este momento con el tema de ingresos y que veremos en el siguiente video con el tema de ahorros. Así que vamos a verlo eso a continuación. Vamos a entrar a la parte de la hoja de gastos, si es la que estás viendo en este momento en tu pantalla. Y ya habíamos hablado en el video anterior de que en este caso específicamente de la hoja de gastos vamos a encontrar una peculiaridad que tiene que ver con las columnas que no son editables, que ya habíamos dicho que son estas últimas 4 y que las podemos notar porque no están sombreadas en amarillo como el resto de ellas, que determinan que es algo editable y que inclusive nos hacen la noticia aquí en la descripción de que no editar, ya que vienen fórmulas precargadas que podemos ir viendo cómo van a irse moviendo, van a hacer algunos cálculos desde un principio, desde que empecemos a hacer algún registro ya de nuestra información. Entonces, nada más como recomendación o recordatorio es que no borremos estas fórmulas ni escribamos o hagamos algún cambio de lo que ya viene preestablecido específicamente en estas columnas y que solo aplica para esta hoja. Muy bien, ya una vez dentro de la hoja de gastos, lo primero que nos va a marcar o lo que nos va a preguntar va a ser el monto. Y a diferencia de lo que encontramos en la hoja de ingresos, no va a ser forzosamente un monto mensual como lo habíamos visto anteriormente en este video de ingresos, donde nos pedía el monto que se recibe en determinado número de día del mes. Aquí podemos poner un monto, vamos a poner por ejemplo 500 pesos, pero aquí lo siguiente nos va a preguntar fecha, pero me voy a pasar tantito primero a la columna E, que nos va a preguntar el tipo de gasto. Y aquí es donde empieza el panorama o el abanico de opciones que nos va a ofrecer esta hoja, ya que inicialmente nos va a ofrecer 3 tipos de gastos y va a basarse, como en el tema de ingresos, en la forma y el tiempo que está relacionado con ese gasto. Vamos a encontrar el gasto que es fijo o constante. En la hoja de ingresos la llamamos constante, aquí le vamos a llamar fijo. Eso quiere decir que es un gasto que vamos a estar teniendo recurrentemente hasta que le diga lo contrario, hasta que le ponga una fecha de fin, de que ha terminado. El siguiente va a ser el tipo diferido, un gasto diferido, donde sabemos específicamente el plazo o el tiempo de la fecha en cuando vamos a empezar a pagar y el tiempo en donde vamos a terminar de pagarlo, que en este caso puede ser como los ingresos temporales que teníamos en la hoja de ingresos, pero aquí le vamos a llamar diferido. Y por último vamos a encontrar el gasto variable, que es aquel que es variable porque es un gasto que solo se realiza durante ese mes. Entonces, los 3 tipos de gastos van a cubrir diferentes opciones dentro de la forma en cómo gastamos en el día a día, y va a ser fijos o constantes, diferidos, donde conocemos específicamente el plazo de la fecha, inicio y término de cuando vamos a pagar, y variables, donde solamente van a ser pagos únicos, variables o que se realizan solamente dentro de ese mes. Entonces, con base en esta información vamos a ver los distintos ejemplos, y lo siguiente importante dentro de esta hoja y que aumenta el abanico de las opciones, que dentro de estos 3 tipos ahora después lo podemos clasificar en si el gasto fue con una tarjeta de débito donde el gasto se realizó en el momento o fue realizado a través de una tarjeta de crédito. Y aquí es donde las opciones empiezan a multiplicarse, porque si el gasto fue realizado mediante una tarjeta de crédito, va a depender de la fecha cuando salga ese dinero o cuando tengamos para pagarlo. Por eso en el video de introducción habíamos hablado de que a nuestras tarjetas que estamos registrando ponerle una fecha de corte y una fecha de límite de pago. Y va a funcionar exactamente como lo hacen los bancos en los estados de cuenta,
de las distintas cuentas bancarias o tarjetas de crédito, donde si fue antes de tu fecha de corte va a contemplarse para el siguiente periodo, o si fue después de tu fecha de corte será contemplado del siguiente al siguiente periodo. Pero eso ahorita lo iremos viendo. Para las personas que tienen una menor experiencia con respecto al uso de tarjetas de crédito, lo vamos a ejemplificar ahorita a lo largo de este video. Para las personas que tienen mayor experiencia con este uso de tarjetas, bueno, pues va a ser exactamente como lo vas a ver en tu estado de resultados, y por eso es que es importantísimo que para las tarjetas de crédito anotemos estas fechas, porque lo va a tomar en cuenta tal como es en la realidad. Entonces, vamos a partir de los primeros casos. Voy a poner dos ejemplos para cada uno de los tipos. Va a ser uno con tarjeta de débito y uno con tarjeta de crédito, para que puedan notar la diferencia que existe en cómo está realizando el cobro. Entonces vamos a poner dos pagos, bueno, uno de 550 y otro de 500 pesos. La fecha lo voy a hacer para el día de hoy, 11 de octubre. Vamos a empezar según la lista de abajo hacia arriba con los variables, porque son los más sencillos. Solamente son realizados dentro del mes, pero este me va a servir mucho para que puedan ver la diferencia entre tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Cuando es variable, si te fijas, esto se queda sombreado, no me solicita la información porque no va de acuerdo a este concepto o a este tipo. Si te fijas, aquí dice que la columna F de frecuencia va a ser solo para el tipo fijo. Eso quiere decir que si yo pongo aquí fijo, se habilita esta opción. Y la columna G de cantidad de meses va a ser solo para el tipo diferido. Eso quiere decir que si yo pongo aquí diferido, frecuencia se queda sombreado, pero la columna G de meses, la cantidad de meses, sí me la va a solicitar. Esto es para que sepas cómo van correlacionadas las distintas columnas, y depende qué información estés metiendo, es lo que te va a solicitar la herramienta. Entonces ya tenemos el variable y podemos poner el tema de cuenta, y voy a poner la cuenta de débito que estamos marcando con ejemplo con la cuenta Roberto, y la cuenta de crédito voy a poner esta que dice banco crédito. Bueno, voy a poner primero banco. ¿Por qué banco? A diferencia de banco crédito, para que veamos ahorita sin entrar mucho en confusión con el tema de las diferentes fechas. Bueno, voy a poner un tercer ejemplo de banco crédito para que vean cómo se comporta cuando la fecha de límite de pago pasa al mes. Entonces voy a poner aquí 600 igual 11 de febrero, digo 11 de octubre, variable, perfecto, y banco crédito. Ahora, si te fijas, me salté dos columnas. La primera, la columna I, es muy sencilla. Nada más estamos poniendo, a diferencia de la de ingresos, nos preguntaba en la columna el origen, o sea, de dónde está viniendo el dinero que nos está llegando, sea la empresa en la que trabajamos, sea nuestro emprendimiento, nuestro negocio, etcétera, una nómina. El tema de gastos, contrario al origen, va a ser el destino, o sea, a dónde estamos mandando el dinero, a quién le estamos pagando, cuál es la empresa, la tienda, el proveedor al cual le estamos comprando o estamos haciendo este gasto. Puede ser X o Y tienda, tampoco quiero andar ahorita metiéndome como en marcas nombre, vamos a poner X, Y y Z, ¿no? Son el nombre de tiendas a las cuales realizamos X cosa, compra. Y esta es la columna I, y la segunda que me salté es la columna H, y esta va a ser muy importante porque aquí ya viene también otro panorama dentro de nuestra presupuestación, de la manera en cómo vamos a presupuestar nuestro dinero para poderlo clasificar, y aquí es donde vamos a hacer esta clasificación, esta denominación de cada uno de nuestros gastos entre los conceptos que podemos nosotros personalizar. Ya lo habíamos visto en el primer video de introducción, que esto lo vamos a ver en este video. Si volvemos a la hoja de Edit, vamos a irnos a la columna G y la columna I. Y aquí nos va a preguntar dos tipos de cosas. Aquellos conceptos que vamos a clasificar en dos formas. Los esenciales, aquellos que son vitales para el día a día, que son necesarios realizar, son gastos que necesitamos para sobrevivir, para vivir, para nuestra vida diaria. Y los no esenciales, aquellos que no son vitales, aquellos gastos adicionales que tenemos en nuestra vida y que pueden ser no necesariamente necesarios realizar para poder subsistir y tener una vida normal. Tal vez pueden ser comodidades, pueden ser cosas adicionales, pueden ser cuál forma. Si te fijas, la herramienta no viene ya preclasificados esos conceptos, porque esto es muy subjetivo y eso es lo que quería mencionar. Tal es algo que para mí es esencial, para ti no lo puede ser, y algo que para ti no es esencial puede que para ti lo sea. Un ejemplo, algo que me gusta mucho mencionar es que, por ejemplo, a mí me gusta poner que dentro de mis gastos esenciales es el consumo de café. Entonces, si yo voy a una cafetería o me compro un café, va a ser esencial porque para mí es algo que yo hago en el día a día y que me es importante clasificarlo como esencial, como parte de mi gasto rutinario de mi mes. Pero puede haber personas que no le es esencial y que no ponen el gasto de café.
Entonces, por eso es que está abierto a estas posibilidades y tú puedes poner la cantidad de conceptos que tú quieras. En el momento en que tú pongas algún concepto aquí, va a empezar a aparecer en la lista desplegable de la hoja de gastos y tú lo vas a poder clasificar a tu antojo en estas dos categorías. Esenciales, lo que tú definas o lo que para ti sea esencial, y no esenciales en la clasificación como tú lo quieras ver. Entonces vamos a poner como los clásicos y esenciales, nada más para poner algunos que podamos entenderlo. Vamos a poner renta, despensa, servicios, ya sea luz, agua, si lo puedo clasificar en luz, agua, gas, si es que lo quieres ver, o todo sumarlo en un tema de servicios, internet, etcétera, 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 por mencionar algunos. Y en no esenciales podemos poner, no sé, entretenimiento, algún streaming, alguna plataforma que estemos pagando, alguna salida, algún evento, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos y por hacer una clasificación. La realidad de las cosas, la herramienta no se va a preocupar por el nombre que pongas aquí en cada una de estas columnas. Lo que sí va a hacer es clasificarlos y separar esenciales y no esenciales, independientemente del nombre o el título o la denominación la cual tú nombres tus distintos conceptos. Yo puedo poner algo tan arbitrario como letras y la herramienta no va a importar que diga algo coherente, que diga algo lógico, que diga algo real. Lo que va a decir es, ok, esta combinación de letras para la herramienta es un gasto no esencial. Entonces, si yo pongo esta combinación de letras, fíjate cómo acá donde están las fórmulas, ya por de ley lo va a clasificar en esenciales, a menos que ya haga una clasificación. Entonces, en concepto ya van a aparecer todos mis conceptos, lo va a conglomerar en una misma lista, no lo puede diferenciar de, quiero poner estos o aquellos, te va a poner toda una lista. Lo que podemos hacer es, si tienes una lista bastante larga, pues ya poner de que algunas letras y te vaya haciendo más chica esta lista desplegable para que sea más fácil de encontrar, o buscarlo dentro de todo lo que te despliega la herramienta. Entonces, te digo, si te fijas, yo al momento de seleccionar esta combinación de letras me va a cambiar acá donde dice esenciales y va a decir, ok, ya tú me dijiste que este gasto es no esencial, y lo podemos ver de esta manera. Entonces, estos 500 son no esenciales, estos 1150, que son los otros dos gastos, sí van a ser esenciales. Y esto nada más lo vamos a ver reflejado específicamente en dos lugares. En nuestra hoja de estrategia, que va a poder hacer esta clasificación entre esenciales y no esenciales. Ya en el video de los reportes te voy a explicar a detalle cómo funciona o cómo he interpretado toda la información que está aquí, qué significan estos porcentajes, etcétera. Pero aquí es donde vamos a ver inicialmente estas dos clasificaciones, y la segunda hoja donde vamos a ver esta clasificación va a ser en la hoja de presupuestos, que lo vimos también en el video anterior de la hoja de ingresos, con aquellos que son ingresos activos y pasivos. Aquí va a ser igual y lo va a clasificar entre esenciales y no esenciales, aparte de la otra clasificación que tiene que ver con estos que son gastos fijos y gastos variables. Si te fijas, esto es nada más para desmenuzarlo de alguna manera. La herramienta se va a encargar de hacer todo este desglose y aventar los números a donde corresponden, sin necesidad de que tú te tengas que preocupar. La herramienta va a hacer estas sumas correctamente, siempre y cuando la información esté bien registrada con respecto a cómo lo estamos categorizando o clasificando toda la información. Entonces, puedo yo dejar te digo, como está, y acá poner renta y acá despensa, ¿no? Entonces yo ya metí los primeros registros, los primeros ejemplos que tienen que ver con el tema del registro de información, con los primeros gastos, y estos van a ser de índole variable. Lo que nos queríamos enfocar aquí en estos primeros ejemplos es que vieran cómo se comporta con respecto a cuando es una tarjeta de crédito o de débito. Ya de aquí en fuera no hay mucho más que mencionar. El tema de cómo se comporta con variable, fijo o diferido lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Con respecto a la clasificación entre esenciales y no esenciales se ve aquí. Aquí lo importante es entonces cómo se comporta con respecto al tema de las tarjetas. Si te fijas, estos que son variables, por ejemplo, está hecha en una tarjeta de débito, o sea, en una tarjeta no de crédito. Y de hecho, la misma herramienta aquí lo va a clasificar. Cuenta Roberto es una tarjeta de débito. Esto quiere decir que como es un gasto variable, se gasta en ese momento y ya no se va a gastar más en algún otro momento, va a hacer el gasto el 11 de octubre. Y como es una tarjeta de débito, solo va a ser ese 11 de octubre. El 11 de octubre yo tenía dinero en mi cuenta y lo gasté. Y ya, se acabó. No hay mucha ciencia, mucho problema. De ahí no entra en complicaciones. Sale ese dinero.
Donde va variando es respecto a las tarjetas de crédito. Porque aquí yo le estoy diciendo que el 11 de octubre yo gasté 550 pesos con mi tarjeta, con una de mis tarjetas de crédito. Que en este caso yo registré que la cuenta banco, que es esta tarjeta de crédito, el día de corte lo hace el 15. Como yo gasté el 11, es antes de mi fecha de corte. Entonces, este dinero lo va a empezar a cobrar como tal a partir del 15 de octubre. O sea, yo tuve estos 4 días, 12, 13, 14 y 15 libres porque ya lo aventé a una tarjeta de crédito. Y aquí se va a ver. En el mismo registro vamos a ver que si bien yo registré que se gastó el 11 de octubre, la herramienta va a empezar a considerar como su fecha de inicio de cobro el 15 de octubre porque va conectado con el número de día que yo registré para la fecha de corte. Por eso les decía inicialmente en el video de introducción que pusieran solo el número de día. Ya la herramienta se va a encargar de meter el mes y el año con base en esto, en el gasto. Si yo metiese, por ejemplo, 3 de noviembre del 2024, igual, 100 pesos, variable, todo lo que estamos viendo aquí, banco. Te digo, la herramienta va a tomar ese número que yo puse en la hoja de edit, el 15, y va a ella encargarse de la herramienta de meter el mes y el año. Si metiese 2025, vamos aquí, 25, ella va a encargarse de meter el mes y el año. Por eso es importante que solamente en la hoja de edit aparezca el número donde se hace el corte. Entonces, con base en eso, ya tenemos nuestra fecha de corte y dice, bueno, a partir del 15 yo te voy a considerar que esa va a ser la fecha en la que se te cobra y la fecha de fin lo va a considerar como también parte de la fecha de cobro. Y esto no cambia mucho porque el tema de la fecha del límite de pago lo vamos a ver en deuda. Este video va a estar muy relacionado con nuestra hoja de deudas y lo vamos a ver ahorita a continuación en cómo el reporte se va a ir llenando. Ya de hecho tal vez en el video de introducción habíamos visto esta hoja y estaba completamente vacía. Pero si te fijas, ya aquí ya me empieza a abordar información. Esta hoja, ya la habíamos mencionado, no es una hoja de registro. La reporte de deudas está en la visualización de datos, está aquí abajo. ¿Por qué? Porque no es editable, no vamos a meter aquí información. De hecho, hasta te dije en el video de introducción, mira, si te fijas, estas de acá no tienen fórmulas, pero no significa que yo pueda meter datos, porque si yo meto datos voy a interrumpir con la fórmula. Aquí está, mira, ya no me encuentra la referencia porque metí información. Lo que está haciendo es jalar información y abrirme un chorro de datos porque te dije, la visualización de datos está organizándome la información. Entonces aquí yo le estoy diciendo, ya conectándolo con la parte de deudas, yo le estoy diciendo que esto que realicé con mi tarjeta de crédito, porque es una deuda, es algo que le debo de crédito a ese banco, son 550 pesos que van a esta cuenta y que empieza a cobrar a partir del 15 de octubre, que fue mi fecha de corte, y que lo vamos a ver reflejado aquí, 15 de octubre como la fecha de cobro, y que la fecha de pago es la fecha que yo le puse en la hoja de edit como fecha límite para pagar, que en este caso habíamos dicho que es el día 25. Y ya te había mencionado, la herramienta se va a encargar de meter el resto, el mes y el año. Entonces, si yo le estoy diciendo que el 25 es mi fecha límite de pago, pues con base en esa información, para este caso, la herramienta me va a meter 550 pesos que puedes empezar a pagar a partir del 15 de octubre, o que se va a empezar a cobrar, mejor dicho, a partir del 15 de octubre y hasta el 25 de octubre va a ser la fecha para pagar. Y no importa si meto de otros casos, ya habíamos metido un ejemplo de 100 pesos, el 11 de noviembre, variable, banco, en la cuenta banco. Fíjate cómo no me lo suma los 550 pesos que ya tenemos aquí, sino me abre otro mes porque ya corresponde a otra fecha de corte. Ya estamos hablando de otro periodo de crédito. En este caso, por de ley, la herramienta te va a clasificar, te va a poner deuda de y el mes al que corresponde. Esto ya lo hace en automático, ya no tuve que poner deuda de octubre. Súmame cuánto he juntado de la cuenta banco en mi tarjeta de crédito. No. Esto es lo que tiene de ventaja esta herramienta con respecto a cómo te va a ir a ayudar la gestión y la administración de tus deudas,
porque va a poder clasificar los distintos periodos de crédito. Si manejas tarjeta de crédito, aquí te va a juntar toda esta información y lo podemos siempre corroborar con tu estado de cuentas, pero si quieres rápidamente con estos registros, ir viendo cómo se va comportando tus distintas deudas, tus créditos. La otra deuda que se puede generar son los pagos domiciliados, que lo vamos a ver a continuación, estos pagos diferidos o que son constantes y que siempre estoy realizando. Y lo vamos ahorita a ver a continuación con los siguientes dos tipos, diferidos y fijos. Pero quiero que te fijes que en lo que nos estamos centrando ahorita es cómo se comporta la herramienta con respecto a si yo le digo que fue con una tarjeta de débito o con una tarjeta de crédito. ¿Por qué, Roberto, no me trae aquí las tarjetas de débito? Porque esas no están generando deuda. Ya dijimos a lo largo del tutorial que el caso de débitos, nóminas o otros tipos de tarjetas que no son a crédito, los pagos o los cobros o los ingresos son en ese momento. Entra y sale el dinero en ese momento sin más complicaciones, no hay nada más que hacer, no se genera una deuda porque ya se pagó, no hay algo a quien le debas. En este caso le estamos diciendo que a la cuenta banco, al banco crédito le estamos debiendo y lo va sacando. Si te fijas, ahora también otra cosa que voy a mencionar es que te hace estas deudas individuales por cada cuenta, no te hace una suma total de la deuda de que tú debes todo esto que estás registrando, que en este caso tendríamos 550, 600 y 1000 de las tres cuentas bancarias, ¿no? Son 1250. No te dice, te debes 1250. No. O sea, sí te lo suma como tal, porque aquí lo vamos a encontrar 1250, pero también te lo va desmenuzando. De esos 1250, bueno, 550 son de banco, de la cuenta banco, pero de octubre, 100 son de banco también, pero de noviembre, y 600 son de banco crédito de octubre. Y si te fijas, aquí lo podemos ver. Ya más adelante, ya terminando la parte de gastos, vamos a hablar del tema de pagos, para que veas cómo si yo registro un pago, cómo se va a ir actualizando en mi hoja de deudas. Y también más adelante, que vas a poder ver en la descripción el minuto exacto donde está ese momento, hablar del saldo inicial de tus tarjetas de crédito. Este quiere decir cuánto es el que actualmente tienes en tu cuenta de crédito que le debes, para que podamos empezar, así como lo vimos en el video de ingresos, de poder ingresar este saldo inicial y poder arrancar desde cero con la herramienta. Lo vamos a hacer aquí en la hoja de gastos para que definamos nuestra situación financiera actual y de aquí partamos hacia adelante con el uso de la herramienta. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita seguimos con la parte teórica, así como lo hicimos en el video de ingresos, para que entiendas la diferencia entre las distintas formas en cómo la herramienta se está comportando con sus variables y el abanico de opciones que nos ofrece. Lo siguiente que vamos a ver, el siguiente tipo, es el de diferido. Entonces aquí ya puedo poner diferido. Muy bien, si te fijas, aquí se abre una opción distinta a lo que habíamos visto anteriormente con la hoja de variable. Y aquí me es importante o muy importante recalcarles que lo que vamos a marcar es el monto exacto que se va a pagar mensualmente. El tipo diferido se refiere a un gasto donde el plazo ya está definido. Ya sabemos cuándo se va a empezar el cobro y cuándo se va a dejar de cobrar. Eso es lo que nos está diciendo la hoja de diferido. De cuándo a cuándo vamos a pagar. Y lo vamos a determinar por un periodo de meses. ¿Por cuántos meses nos va a estar cobrando? Entonces, lo que tenemos que poner en la primera columna, que es la columna de egreso, es cuánto me va a cobrar ese banco, esa empresa, ese proveedor, ese lugar donde saqué el plazo. ¿Cuánto me va a cobrar mensualmente? Entonces yo voy a decir, yo voy a pagar 400 pesos mensualmente desde el primero, voy a poner de octubre. Esto quiere decir que el 1 de octubre fue el primer pago que hice. No de cuándo compré por primera vez o cuándo me entregaron el producto o lo que sea, como lo quieras ver. Acuérdate, las fechas deben marcar exactamente el momento en cuando se hizo el movimiento financiero. No cuando empezó el proceso, cuando empezó el aumento, cuando me llegó el producto, cuando lo pedí en alguna tienda en línea. No, es cuando yo hice el movimiento. El 1 de octubre yo pasé mi tarjeta y en ese momento me empezó el cobro. Aquí también, a diferencia o algo a mencionar, es que el diferido también aplica para tarjetas de débito o de crédito. No solo es para cuestiones de crédito, porque yo también puedo tener plazos diferidos en una tarjeta de débito, que me lo van a comprar en el momento. Yo compré X cosa en una tienda en línea, lo puse a 3 meses sin intereses y bueno, pues yo tengo que marcar esos 3 meses
pero fue una tarjeta de débito, no es una tarjeta de crédito. La cuestión de lo débito o crédito es para el tema de las fechas que estamos marcando y que la herramienta pueda diferenciar cuándo empieza realmente el cobro o si se hizo en el momento. El diferente no es algo exclusivo de las tarjetas de crédito, y eso lo vamos a poder ver a continuación porque voy a meter los dos ejemplos. Voy a poner uno de 400 y otro de 700. Igual fuera el 1 de octubre, fue el día exactamente donde realicé el cobro. Ambos son costos diferidos. Lo siguiente que me va a preguntar la herramienta es ¿cuántos meses voy a estar pagando eso? Si yo saqué algo a 3 meses, voy a poner 3. Si yo saqué algo a 6 meses, 6. Aquí voy a poner la cantidad de meses que me van a estar cobrando 400 pesos mensualmente. Eso es lo que voy a poner, es la manera en cómo la herramienta va a entender, y estoy siendo muy incisivo también en esta parte para que se entienda, porque podemos cometer el error de decir, yo voy a pagar 3,000 pesos durante 6 meses. Tal vez alguien puede pensar, entonces me divide los 3,000 entre 6 meses, 500 pesos, y eso yo voy a estar pagando, y eso es lo que estoy acordando. No, pero la herramienta no lo va a entender así, no te va a hacer el total sobre la cantidad de meses, que en este caso sería 500. No, aquí tú le estarías diciendo a la herramienta que durante 6 meses vas a pagar 3,000 pesos cada mes. Por eso importante es que entiendan cómo funciona la parte de diferidos. Entonces habíamos dicho 400 durante 6 meses. Esto quiere decir, si puse el 1 de octubre, en este ejemplo, así como lo tenemos hasta este momento, sería el 1 de octubre, sería el primer pago. 1 de noviembre, 1 de diciembre del 2024, 1 de enero del 2025, 1 de febrero y 1 de marzo, siendo el 1 de marzo el último día que nos va a cobrar. Aquí lo único que necesitamos es meter la tarjeta, y aquí quiero que veas cómo aparece tal cual, porque así lo estamos contabilizando. 1 de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y se cumplen los 6 meses. ¿Y qué estaríamos haciendo? 400, 400, 400, 400, 400, 400, que en este caso nos daría una cuenta de 2,400 pesos. Cada mes pagamos 400 pesos hasta llegar a este total. Por eso lo importante es que ustedes metan siempre el monto exacto que van a pagar durante ese periodo de tiempo. Y fíjate cómo, a pesar de que dentro de 6 meses ya estaremos en otro año, la herramienta sabe diferenciar eso. Aquí estamos haciendo este proceso con una tarjeta de débito. Nuevamente se hace directo en el número de fecha del día en el cual estamos marcando, porque es el 1 de cada mes, pago tal. ¿Qué estoy pagando? No sé, puedo poner aquí una laptop, ¿no? Entonces vamos a poner que son 12 meses para que sea un poquito más real, 400 mensuales. Empezamos el 1 de octubre y así se va a pasar hasta 12 meses, que en este caso ya al cambiarle a 12 pasó hasta el 1 de septiembre. El 1 de septiembre es el último día que se va a descontar 400 pesos de mi cuenta. ¿Cuál va a ser la otra variación? Vamos a poner el mismo caso de 700 pesos de diferido, pero por 12 meses, pero ahora en una tarjeta de crédito. En este caso vamos a tener aquí Banco Crédito. ¿Qué vamos a comprar? Vamos a poner otra cosa. ¿Por qué estoy poniendo aquí descripción y una diferencia de acá? Porque aquí puedes tú poner y lo que sea, es la columna para agregar información adicional, lo que tú quieras mencionar. Pero aquí sí es importante en la parte de diferidos porque lo vamos a ver que así lo vamos a ver reflejado en la hoja de deudas. Acá están mis pagos diferidos. La herramienta, aquí paréntesis, se me había olvidado mencionarle, la herramienta en la hoja de deudas va a poner primero en la parte de arriba los gastos acumulados de nuestras tarjetas de crédito, y en la parte de abajo o inmediatamente después de eso los gastos que tienen que ver con los pagos diferidos. Así los acomoda: tarjetas de crédito y luego diferidos. Si hay una tarjeta de crédito, lo siguiente van a ser diferidos. Puedes ver una de crédito y 20 diferidos, o 20 de crédito y un diferido, o sea, no importa, o puede haber variar, y siempre van a estar los pagos de créditos arriba y los pagos diferidos abajo. Entonces, en la parte de descripción, en la columna E, es como vamos a poder ver las distintas información, o aquí sí vale la pena en la parte de los tipos diferidos, clasificar o denominar cuál es lo que estamos gastando para que lo veamos reflejado en la hoja de deudas. Si yo pongo aquí laptop, no sé, voy a poner escritorio, ¿no? Pues, es lo primero que veo aquí. Entonces, estoy pagando un escritorio 700 pesos por 12 meses, y
la diferencia en este ejemplo, bueno, nada más como cerrando el paréntesis y abriendo otro respecto a lo que ya habíamos dicho, la herramienta no le importa si es tarjeta de crédito o débito, va a tomarlo en cuenta como una deuda. Y si volvemos, aquí ya estos dos gastos diferidos están, esta es tarjeta de débito y esta es tarjeta de crédito, aquí lo vemos diferenciado. La herramienta va a hacer el mismo comportamiento de clasificarlo y ponerlo en esta hoja de reporte como una deuda, pero la diferencia va a estar en las fechas, en cómo están marcadas estas fechas. En la parte de banco, bueno, en el ejemplo ahora sí, de 700 pesos de banco crédito, aquí le estamos diciendo que nos va a empezar el primer cobro. Si bien yo pasé mi tarjeta de crédito el 1 de octubre porque en ese momento se hizo el movimiento, mi tarjeta, que en este caso es banco crédito, su fecha de corte es cuando el día 20. Entonces el día 20 que está aquí, que corresponde a banco crédito, es el día que va a marcar como la fecha que empieza a cobrarse, y aquí se ve reflejado, a diferencia del 1 de octubre de la cuenta de débito. Y así lo vamos a ver reflejado en el tema de la deuda y en la fecha final. ¿Te acuerdas que en la parte de variables se marcaba fecha de inicio y fecha final similar porque solo se cobra en ese mes? Aquí, en estas fechas, en estos cálculos, sí lo va a hacer el periodo completo, y con base en los meses que marquemos aquí, la herramienta va a hacer ese cálculo. Si mi tarjeta de crédito hace corte el día 20, pues el día 20 va a ser el primer pago. Son 12 meses. 20 de octubre, noviembre, diciembre, 20 de enero del 2025, 20 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 20 de agosto y 20 de septiembre. Y así se cumplen los 12 meses. Así es como lo está haciendo. Y lo vamos a ver reflejado en la hoja de deudas. Aquí está mi pago de escritorio que estoy haciendo con una tarjeta de crédito. Empezó, mi fecha límite es el 4 de noviembre. ¿Por qué fecha límite del 4 de noviembre? Porque está clasificado aquí que es el límite de pago del siguiente mes, el día 4. Y la laptop va a marcarse como el límite el 1 de noviembre. Vamos a ver. Ahorita me voy a centrar en esto de por qué ya aquí pagado aparece un monto, que tiene que ver con que ya se cobró. Entonces, bueno, el 1 de octubre, sí, ya en el caso de la de débito, como se está cobrando cada primero y hoy es 11 de octubre, entonces el primero ya se cobró, ya está pagado. Y eso es lo que va a tener la herramienta, que cuando ya pasen estas fechas de pago o de límite de pago, va por default, por añadidura, la herramienta ya va a hacer los movimientos bajo la idea de que ya se realizó el pago. Para eso debemos hacer el registro del pago. Pero la herramienta no se va a esperar a que hagamos el registro y todo, porque si no se va a atrasar con sus cálculos. Aquí la herramienta nos está diciendo que ya realizamos el primer pago, que en este caso fue el 1 de noviembre, el 1 de octubre, que ya pasó, por eso lo contabiliza como que ya está sumado. Y el siguiente sería hasta el siguiente 1 de noviembre, es el siguiente pago. Aquí lo que nos está marcando el reporte es que eso es lo que sigue, el 1 de noviembre. Porque este ya se pagó. En el caso de la de crédito no, es hasta el 20 de octubre. Vamos a hacer un pequeñito cambio así rapidísimo para que veas cómo este 0 se va a convertir en 700 y yo muevo mi fecha de corte. Si yo voy a mi hoja de edit y pongo que mi fecha de corte es realmente el día 10, o sea, fue el día de ayer, hoy es 11, el día 10 es mi fecha de corte. Fíjate cómo entonces para la herramienta yo ya pagué este primer mes, que es los primeros 700 que acabo de pagar. Para la herramienta, para no atrasarse en sus cálculos, ya está pagado. En flujo y todo eso todavía no se actualiza, tengo que yo actualizarlo. Pero para este caso, y esto se explica con el tema de que para que no se atrase con sus cálculos, ya lo está contabilizando como que el primer pago se realizó. Pero esto es porque aquí hice la modificación. Vamos a, por ejemplo, en gastos y cambiar de tarjeta, una tarjeta de banco. Realmente fue con la tarjeta banco y el fecha de corte es el 15 y el 25 es el pago. Va a ser exactamente el mismo caso. Día 15 se empezó el proceso, el pago diferido. Todavía no se cobra porque no hemos llegado al 15 de octubre y tengo hasta el 25 para poder hacer el pago.
Una vez pasando esta fecha, en este caso en la hoja de reportes va a decir, ya se pagó y va a sumar esos 700 aquí o 400 según sea el caso, etcétera, etcétera. Pero todavía tengo yo que hacer en su momento el tema de pagos, pero eso lo voy a ver más adelante. En este mismo video, pero más adelante para que podamos verlo reflejado en el tema de flujos. Porque acá también ya habíamos mencionado en el video anterior del tema de ingresos que voy a tener esta sumatoria de todo el ingreso que voy acumulando en mis tarjetas, menos los gastos, los pagos y los ahorros que yo esté haciendo, que es el dinero que me descuenta de una vez que entró a mi cuenta y que ya lo estoy haciendo uso de estos. Entonces, ya sin entrar como más en detalle y ser tan revoltoso con este tema, nada más así es como funciona. El segundo tipo, que es cuando sabemos el plazo exacto por el que vamos a pagar y que aprendamos cómo se comporta la herramienta con respecto a si es tarjeta de débito o tarjeta de crédito. El siguiente tipo es el de tipo fijo. Y aquí también se abre otro panorama o abanico de opciones para cuando son pagos ya preestablecidos. También podemos verlo a pagos constantes o temporales. No quiero que sea confuso con respecto a lo que dijimos en ingresos ni con la diferencia de diferidos. Es que los fijos siempre van a ser constantes hasta que yo le diga lo contrario. ¿Cómo es decirle lo contrario? Ponerle una fecha de término. Por eso es que cuando yo pongo aquí fijo se me habilitan dos columnas diferentes. La de frecuencia, que nos va a dar unas opciones en la forma, en ese fijo a cómo se traduce. Ahorita vamos a ver eso. Y una fecha de término en caso de haber o cuando ya se termine el plazo, porque ningún plazo es permanente e infinito. Hay veces que llegan a su fin y por eso es importante tener aquí esta clasificación o poder llegarlo a ver en algún momento. Entonces, vamos a ver los distintos casos. Voy a meter distintos pagos fijos para que lo podamos ver y entender qué es lo que está pasando. Voy a borrar todo lo otro que habíamos mencionado para que no se vuelva confuso con los números que ya tenemos actualmente y podamos verlo específicamente en el caso fijos. ¿Por qué? Porque una vez que pongamos el tipo fijo, nos va a dar un abanico de 5 opciones con respecto a cuánto dentro del periodo, dentro de un mes. Es mensual, es un pago mensual que estés haciendo recurrentemente de forma mensual o es cada quincena, es de forma anual, está anualizado porque también, por ejemplo, vamos a decir el caso de algún streaming, bueno, el streaming puede ser de mensual, como también si agarraste un paquete anual y ya tengo de que cada año, en este mes me están cobrando este monto. Si es diario, que son casos más raros, pero puede haber y lo va a contabilizar y lo vamos a ver con algo específicamente y semanalmente. O sea, si hay pagos que realizamos de forma semanal. Entonces vamos a poner aquí que tengo 100 pesos, vamos a poner cada uno de estos, ¿no? Mensual, quincenal, anual, diario y semanal. Entonces voy a poner que son 100 mensuales, 75 quincenales, 1000 anuales, 10 pesos diarios y 40 pesos semanales. Ahorita vamos a ver por qué esa variación de montos, pero tú puedes poner los que son los tuyos y realmente. Para todos voy a poner que es el 1 de octubre. Para el caso de que todos arrancamos exactamente igual y vayas viendo cómo van variando. En este primer caso voy a poner que todos es con una cuenta de débito. Que igual la herramienta no es un problema si es débito o crédito. Un tipo de gasto no es exclusivo para un tipo de tarjeta. La herramienta lo único que va a cambiar es las fechas de cuándo está cobrándose realmente con base si es de crédito o si es de débito. Entonces en este caso vamos a iniciar con las de débito y entonces lo que vamos a poner es que este cobro va a ser de forma constante hasta que yo le diga lo contrario, pongo una fecha límite. Por eso es que acá en el cálculo pone la fecha de inicio pero no pone una fecha de fin. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Lo vamos a ver, por ejemplo, en la hoja de presupuesto, donde ya habíamos visto cómo los ingresos se mantienen. Te está ingresando este monto. En el tema de gastos va a ser igual. Fíjate cómo va a ir contabilizando. Lo vamos a poner 1 de enero para que veas cómo, mientras yo pongo
una fecha de inicio y no pongo una fecha de fin, la herramienta va a estar, acá en presupuesto, va a estar haciendo estos cálculos, 1700, 1700. Si te fijas ahora también van variando, no están siendo constantes por varias razones. La primera, ¿por qué el de enero es más alto? Porque tenemos un gasto anual. Esto quiere decir que no se cobra todos los meses. No te va, si yo pongo que estoy gastando 1000 pesos anuales, no voy a gastar 1000 en enero, 1000 en febrero, bla, bla, bla. Sino me va a estar cobrando 1000 en enero de un año, 1000 en enero del siguiente, 1000 en enero del siguiente, hasta que le ponga una fecha fin. Como en este caso es enero, son los primeros 1000. Entonces aquí, imagínate, voy a hacer aquí la suma, son 1000 de enero del presupuesto, aquí lo tenemos 1720, nada más para que veas el cambio de año, 25, y cambian otros montos, pero aquí están los 1000, 26 y siguen siendo los 1000. Si yo cambiase en el gasto y no es en enero, es en febrero, primero, bueno, vamos a poner 13 de febrero, ¿no? Esos 1000 en el presupuesto se van a ver, ya no están aquí los 1700, ahora son 1600, en el 25 son igual, en el 24 es igual. Lo que está haciendo es cómo funcionaría un gasto anualizado. Cada año, en el mes que se gastó, cobrártelo como se realizaría tras 12 meses, ¿no? Ahora, ¿de dónde se juntan los demás? Cuando es mensual es directo el monto, son 100, entonces en este caso súmame 100 a mi gasto mensual a partir del 1 de enero. En el caso quincenal, ¿cuántas quincenas tiene un mes? Pues serían 12, entonces este monto lo multiplicaría por 2, que en este caso serían 150 pesos. En el caso diario, y es donde aquí viene también otra peculiaridad de la herramienta y que se ve en la hoja de presupuesto, cada mes tiene distinta cantidad de días, por eso es que no siempre cobra exactamente, o en este caso los mismos 10 pesos diariamente. Porque, por ejemplo, marzo tiene 31 días, entonces son 310 pesos, porque serían los 31 días de 10 pesos diarios, serían 31 por 10, serían 310. En el caso de abril son 30 días, en el caso de mayo volvemos a 31 y por eso es que van sumando. Si te fijas, aquí hay una diferencia de 10 pesos, porque es el día de diferencia que existe entre un mes y otro y que lo está contabilizando en que mayo tiene más días que abril y bueno, ese día tendría 10 pesos. Yo le pongo 15 pesos, ahora entre mayo y abril habría una diferencia de 15 pesos porque son los 30 de abril, los 30 días de abril y los 31, ese un día extra de abril, o en el caso de febrero cuando tenga 28 o 29 días y lo va a hacer con base en el año. Va a volver a hacer ese cálculo. Si este año, por ejemplo, fue bisiesto, pues multiplícalo por 29 y el resto por 28 porque esos son los días que tiene febrero y lo va a poder clasificar. Y en el caso semanal es exactamente lo mismo. Bueno, en este caso vamos a poner 31, son 300, bueno, voy a volver a los 10 pesos. Serían 310 para el caso de enero. Y en el caso semanal lo va a hacer como un proceso, como algo muy tradicional, que sería multiplicarlo por 4, entendido o bajo la regla de que cada mes tendría 4 semanas. Si tú tienes un gasto semanal, pero no te gusta la manera en cómo lo está aplicando de 4 por mes, lo recomendable es que cada semana metas ese gasto variable porque va a estar cambiando constantemente. Pero la herramienta por cajón o por ley va a ser y lo va a multiplicar por 4, que en este caso serían 160. Entonces sumamos todos estos montos, al final nos traería la suma de lo que está calculando para el mes 1720. Que es lo que, bueno, en este caso dijimos más bien, bueno, sí, voy a regresar aquí a enero. Y aquí tenemos que en este mes, hice aquí la suma rápidamente, 1720, y eso es lo que calcula en el mes de enero, cuando iniciamos con el pago, porque está el pago anual, que es el que jala más, el que está haciendo más monto. Febrero, quitamos el anual, ahora multiplicamos por menos días, son 4 semanas, y te fijas ahora 700 pesos. Y aquí está, 700. Este año fue bisiesto, por eso por 29. Marzo, sumarle otros 2 días y así estamos yendo. Entonces, yo en lugar de hacer esto día con día y mes con respecto a cuáles son mis pagos fijos, la herramienta va a poder diferenciarlo y poder hacer esos cálculos ya más rápidamente
a lo largo de los periodos de tiempo que yo le esté clasificando. Si es un periodo constante, sin fecha límite, pues lo va a mantener aquí. Y si te fijas, lo vemos en el presupuesto, sigue cobrando a lo largo de 2030 y sigue cobrando, hasta que yo le diga lo contrario. Si por ejemplo pongo 2025 y luego a mi hoja de gastos pongo fechas finales, ahí va a aparecer y verse reflejado en la hoja de presupuesto. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Simplemente nos vamos a esta columna. Aquí hay dos recomendaciones. La primera es que sí usen mucho este tema de gastos fijos. La verdad es que a mí los que más me gustan son el mensual, para estos gastos que ya sé que están constantes y que se van a mantener. Entonces usen muchos estos para cuando sí se tienen bien establecidos estos gastos, especialmente cuando son mensuales o quincenales o anuales, que también de hecho es muy frecuente. Y lo segundo es que tal vez lleguen a un punto donde tengan muchos gastos registrados y tengan una base de datos gigantesca y quieran ya finiquitar alguno que ya está, pero buscarlo uno por uno puede ser un poco complicado. Mi recomendación aquí va a ser que se vayan a la parte de fecha de término, al inicio de la columna. Aquí va a aparecer los filtros y bueno, aquí les van a aparecer muchas fechas y varios datos. Lo que les recomendaría para encontrarlo un poco más fácil, ese que quieren eliminar, es primero, se vayan aquí al filtro, pongan primero en borrar, va a haber muchos datos. Ahorita la verdad, bueno, déjenme, pongo aquí primero de marzo, digo abril, primero de julio, primero, bueno, 15 de julio, 7 de marzo. Entonces, ahora sí, ya como un ejemplo un poquito más práctico. Va a haber muchos datos y van a estar aquí ya palomeados. Entonces, para poder seleccionar o encontrar un poco más fácil aquel que quieren finiquitar, le van a dar aquí en filtro, van a poner en borrar para quitar la palomita o deseleccionar todo lo que está y van a seleccionar solamente el vacío. De esta manera, le vamos a poner que sí, que quieren editarlo, que no hay ningún problema. Y de esta manera solo les va a traer a aquellos que no tienen fecha de finiquitarlo. Tal vez pueda haber muchos espacios o muchos que inclusive no les está siendo útil. Lo siguiente sería entonces irnos a la columna de tipo y igual, filtro, borrar y vamos a seleccionar el tipo fijo. Y así va a ser más fácil ya nada más traer a colación aquí a la tabla los datos, los gastos que están abiertos todavía y que se están cobrando constantemente, que en este caso yo tengo aquí dos, que es el gasto diario y gasto semanal, porque los otros ya están finiquitados o porque son otro tipo de gastos, son variables o son diferidos. Entonces yo así, al hacer esta filtración, tengo más rápido estos datos y va a ser un poco más sencillo encontrar aquel que quiero finiquitar. Imagínate que yo tuviera una base de datos de 10,000 datos y registros y yo andaba buscando para que lo hubiera encontrado uno por uno hubiera sido tardísimo. Tal vez así fue un poquito más rápido y ya, mira, yo estaba buscando de aquí y lo que quería era poner que hoy 11 de octubre dejé de pagar este monto. ¿Cómo regreso a la versión original? Regreso a mis filtros, me voy aquí al inicio de la columna, pongo seleccionar todas las opciones o las opciones que me aparezcan aquí, le doy a aceptar, me amplía la columna y me voy al otro filtro que había seleccionado, seleccionar todas las opciones, aceptar. Y ya regresé a la estructura inicial de la herramienta, ya hice la modificación de que quería realizar y ya tengo listo mis datos actualizados con los cambios que se van presentando en el día a día. Aquí yo puse fechas aleatoriamente, pero también están están utilizando, la herramienta las está utilizando para poder determinar fechas en las cuales se terminó. Por ejemplo, en este caso, que fue el anual, si bien yo puse que dejé aquí el servicio, aquí yo lo puedo interpretar a que contraté un servicio, no sé, vamos a poner un seguro, ¿no? Por ejemplo, algo que quiero mencionar, si un concepto no aparece aquí, entonces me iría no le doy aquí en editar porque esto tiene que ver con validación de datos. Entonces, si yo quiero poner un concepto aquí, me voy a la hoja de edit, pongo, no sé, seguro y vamos a poner que, ahora sí, anual no me aparece seguro, pero ahora sí me aparece, lo puedo buscar así, seguro. Yo aquí lo que estoy interpretando es la manera en cómo lo puse, porque también es válido y es entendible. Yo contraté un seguro que me va a cobrar anualmente 1,000 pesos
el primer pago lo realicé el 1 de enero, pero ya no me gustó, lo cancelé y lo cancelé el 7 de marzo. Entonces la herramienta va a entender, ok, sí se te realizó el cobro, pero solo fue un pago de 1,000 pesos en este mes. Después de esto, que ya tú terminaste con este gasto, ya no va a cobrarlo. Entonces lo vamos a ver reflejado en la hoja de presupuestos. El 2024 sí se hizo ese pago porque fue cuando iniciaste con el monto y aquí están 1,400, bueno, los 1,000 que está haciendo la suma. Pero si yo me voy al 2025 ya no va a llegar a 1,000 pesos este gasto, fíjate. Porque ya no se está haciendo este gasto. De hecho ya llegó a ceros porque ya no hay gastos que se estén realizando. Si acaso estos diarios, pero están como gastos esenciales. Ah, bueno, pues están arriba, no sé, están acá. Este gasto de 1,000 y cachito le estaba metiendo como seguro, sí, el anual, sí, todo está bien. Vamos a quitar esta fecha, sí. Entonces, bueno, pues básicamente ya no están arriba de 1,000 porque ya dejó de realizar. Bueno, era en el caso de enero. Ya no está en ninguno de los años, va a estar cobrando ese porque yo le dije que en X tiempo, antes del siguiente cobro, yo cancelé dicho servicio, ¿no? Era en ese caso variable. Y muy bien, ya no me quiero meter mucho como a este comportamiento de tarjetas de crédito porque va a funcionar igual que como lo vimos en los otros tipos de diferido y variable, donde donde las fechas van a variar y van a cambiar con respecto a mis fechas de corte y límite de pago. Va a pasar exactamente igual, que va a llevarme estos datos a mi hoja de deudas, pero como estos no son pagos diferidos a plazos fijos, o sea, sí hay una fecha de inicio y una fecha de fin, que es en el caso de esto, pero no es un pago diferido per se, son gastos de tarjeta de crédito. Entonces, los gastos variables y los fijos los va a conglomerar o los va a aglomerar, perdón, en deudas como tal, y lo vamos a clasificar deuda de septiembre, de octubre, de bla, bla, bla. Y me va a traer las más recientes, que eso ahorita te lo quiero mencionar. Pero los gastos diferidos sí son los que me va a acomodar en otra parte dentro de la misma reporte de deudas. Aquí, por ejemplo, si yo quito mis fechas de término y todo está abierto, estos montos o estos cálculos me los va a calcular para los siguientes meses que se van a estar abriendo deudas de tarjeta de crédito. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí yo estoy gastando este monto, bueno, quitando el anualizado, el anual, yo estoy gastando, bueno, vamos a hacer el cálculo, 100 de aquí, 150 de acá, en el mes de octubre son 31, entonces yo tengo 310 y 160. Entonces yo estoy gastando a partir del 1 de cada mes 720 pesos. Entonces, la herramienta en la hoja de reporte de deudas me va a traer los datos, las deudas que tengo más recientemente, que es el mes anterior, el mes en curso y el mes que sigue o los que siguen en su defecto, si llegase a marcar alguna ya muy a posteriori, pero principalmente eso, mes anterior, mes en curso y el mes que sigue. Y me va a traer estos montos y aquí me va a decir que tengo esta deuda de 365 pesos. ¿De dónde la calculan? De varias cosas. Bueno, de hecho aquí cometí yo el error de ya sumarlo por ley los 150. No, como es quincenal, el primer pago es el 1 de cada mes. Entonces ya me cobró el primer día. El segundo sería 15 días después, o sea, el 16. Como ella es 11, todavía no lo cobra. Es un poquito confuso y es demasiado completo, pero en la realidad, haciendo tus registros, vas a ver que se comporta tal cual como es la realidad. Entonces aquí realmente son 75, todavía no son los 150. Para el caso del día de hoy también no son los 310, tienen que ser los 11 días que han pasado del mes. Y para el caso de la semana solo ha pasado una semana como tal, es cada 7, 14, 21 y 28. Entonces de aquí es que me saca los 300, bueno ya, no, aquí ya me está cobrando las 2 semanas, entonces aquí serían 80. Y de aquí es que ya la herramienta calcula 365 pesos de deuda, porque es lo que se va acumulando hasta hoy día 11. Pasamos día 12, pasamos día 13, 14, va a ir aumentando porque la herramienta va a la par con el tiempo. Y por eso es que se vuelve muy compleja y muy robusto esta situación de los gastos porque está contemplando todas esas variables, las distintas formas en cómo estamos gastando a través de cómo va avanzando el tiempo y las distintas fechas que se van generando si es de una u otra tarjeta. Entonces,
Ya para concluir esta primera parte de todo el video de gastos, que es bastante extensa, vamos a un pequeño resumen. Vamos a encontrar que la herramienta realiza 3 tipos de gastos: fijos, diferidos y variables, siendo el variable aquel que solo se realizará solo durante ese mes. En la fecha que yo marque es la que va a denominar como la fecha en la que se cobra, solamente durante ese periodo. El diferido va a ser poner el monto que estoy pagando mensualmente, la fecha en cuando empecé a pagar ese monto y el periodo durante cuántos meses voy a pagar ese monto. 400 pesos durante 12 meses. Entonces va a ser 400 día mes 1, 400 día mes 2, 400 mes 3 y así constantemente hasta alcanzar el plazo, y lo vamos a ver reflejado. ¿Por qué aparecen los? Vamos a poner una tarjeta de débito. Y el tercero es el tema del gasto fijo, que lo vamos a poder clasificar entre mensual, quincenal, anual y todo. Los más comunes van a ser mensual y anual, donde podamos domiciliar nuestros gastos y que estos los podamos determinar como constantes hasta que yo le diga lo contrario y lo vuelva temporal poniéndole una fecha de término. Si aquí cuando aparece como vacío en fecha fin, significa que va a seguir cobrándolo constantemente hasta que yo le diga, sabes que yo el 31 de diciembre de este año dejé de pagar y lo contemple como fecha de término. Inicialmente pusimos este ejemplo con las cuentas de débito, donde va a ser directo el movimiento con respecto a las fechas en las cuales gasté. Si yo hago un cambio y me voy a una tarjeta de crédito, las fechas van a cambiar considerablemente basándose en los números de fechas de día que puse de mi fecha de corte, de mi día de corte y mi límite de pago dentro de mi hoja de DIT. Entonces, en resumidas cuentas, así es como funcionaría la herramienta. Es mucha teoría, es muy compleja, es muy robusta con este aspecto, pero porque está considerando todas estas opciones. Y la verdad es que funciona con bastante lógica. Si tú tienes un gasto constante, puedes ponerlo así, fijo, constante, como lo quieras denominar. Diferido es algo que ya metemos a pagos, y variable significa que va a ser único dentro de este mes. Con base en toda esta información, la herramienta va a crear un reporte de deudas que nos va a traer los movimientos, las deudas que vamos acumulando de nuestras tarjetas de crédito en la parte de arriba del mes anterior, del mes en curso y del mes que sigue. Y en la parte de abajo, los pagos que están a plazos, los de gastos diferidos, que los va a traer aquí y que nos va a marcar diferentes cosas. Fecha del próximo pago o límite de pago según sea el caso para las tarjetas de crédito, o débito, porque habíamos dicho que la herramienta no difere, no le interesa si fue con tarjeta de crédito o de débito, solamente si ese gasto está generándose una deuda porque está a un plazo superior o está entrando a un crédito. En la descripción vamos a poder conectarlo para poder clasificar este pago diferido o cómo se llama. Aquí podemos poner un nombre de algo y así va a aparecer en nuestro reporte de deudas, la cuenta a la cual pertenece, el monto total que debemos, cuánto hemos pagado hasta el momento, cuánto resta por pagar, el estatus si está pendiente o pagada, si la tarjeta es de crédito o de débito y la fecha de todo el plazo, para que sepamos exactamente de qué momento a qué momento está cubriendo esta deuda. Lo último que vamos a ver ya por esta parte del video va a ser el tema de pagos, que va a ser muy sencillo. También es un tema del registro o que corresponde a nuestra hoja de registro de datos que vemos aquí a continuación. Saltamos a esta página y vamos a encontrar el mismo proceso, una hoja de descripción, la hoja de pagos que puedes ver en tu pantalla, y en esta ocasión lo que nos va a preguntar son varias cosas. Lo primero es el monto que vamos a pagar y lo podemos ir validando con nuestra hoja de deudas. Aquí tenemos que ahorita debemos 600, 500, 400. Yo puedo poner el pago total de lo que debo o un pago parcial, algo inferior a lo que le debemos. Entonces, imaginemos que yo quiero pagar 300 pesos. ¿Cuándo? Hoy 11 de octubre lo voy a poner y me va a preguntar a qué deuda le voy a hacer ese pago, que va a ser la misma lista desplegable que aparece en mi reporte de deudas. Aquí están. Si yo eventualmente desaparece una de estas, me va a aparecer como un triangulito aquí. Imaginemos esto, ¿no?
este triangulito rojo. No pasa nada, solamente está indicando que ya no aparece y no está válido ese valor, pero la herramienta sí lo toma en cuenta y hace los cálculos correspondientes, etcétera. No te preocupes porque aquí te aparece que como no válido. Entonces, de las opciones que me aparecen ahorita para el pago actual es que yo puedo pagar esto, voy a hacer a la deuda de octubre, voy a pagar 300 pesos. Lo siguiente me va a preguntar en la columna G es una segunda validación, a qué cuenta de qué deuda estoy hablando, porque puede haber varias que se llamen deuda octubre. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner aquí 6,000 pesos, también del 1 de octubre. Voy a poner variable, pero va a ser a otra tarjeta de crédito, voy a poner banco. Entonces, si te fijas, va a haber dos que se llaman deuda de octubre, porque este nombre ya de cajón lo trae la herramienta, por default pone ahí. Entonces, para que no haya una confusión, te va a hacer una segunda pregunta de a quién pertenece. En este caso, deuda octubre pertenece a banco y banco crédito. Y aquí va a aparecer banco y banco crédito. Entonces, voy a poner que es para banco crédito, ¿no? Y la siguiente, en la columna H, me va a preguntar de qué cuenta yo estoy pagando, porque yo no puedo pagar esa deuda con mi misma cuenta de tarjeta de crédito. Lo que voy a hacer es pagarlo o con otra tarjeta, ya sea de débito o de crédito, pero normalmente va a ser con otra tarjeta de débito o en efectivo, que vaya y lo deposita a una Practicaja, a alguna tienda que acepten este tipo de pagos, directo a ventanilla, etcétera, etcétera. Entonces me va a preguntar de dónde proviene ese dinero y va a ver las opciones que ya tenemos de tarjeta aquí en nuestras cuentas. Entonces, como habíamos dicho, normalmente viene o de efectivo o de otra cuenta de débito, que en este caso voy a pagar con la cuenta con la que recibo mi nómina. Entonces, cuenta de Roberto, ¿no? Y ya alguna descripción que si quiero ponerlo. Entonces lo que va a hacer la herramienta es empatar esta información y sumar estos 300 pesos que ya pagué a la deuda que estoy aquí registrando. Entonces yo tenía 600 de deuda que iba a pagar máximo el 4 de noviembre, que mi deuda empezó el 20 de octubre y que de los 600 que debía pagué 300 y ahora nada más debo 300. Si yo hubiese pagado los 600 que debo originalmente, fíjate cómo en automático la herramienta considera que ya se liquidó esta cuenta y se llegó al pago de esta deuda, y por lo cual aparece en pagada. Y listo, así es como funciona básicamente el tema de los pagos de las tarjetas de crédito o de las deudas, porque no nada más es de tarjeta de crédito, aquí cabe mencionar, de cómo están conectadas estas tres hojas. Este video se vuelve demasiado extenso porque estamos hablando de tres hojas muy complejas, muy completas y que están tomando en consideración demasiadas variables para que en el día a día tú puedas ir registrando esta información y empate con tu realidad, porque el mundo real en la manera de gastos es muy completa, muy compleja. Entonces, todo esto lo está tomando en consideración la herramienta y va a estarte avisando cuando lleguemos a días de que ya se está acabando, que ya estamos cerca porque lo vamos a poder ver en este reporte de deudas con base en las fechas que nos está marcando la herramienta. Por último, de lo que vamos a ver dentro de este video, y habíamos mencionado al inicio de es el tema de poder arrancar con la herramienta en la situación financiera en la que estamos actualmente y de aquí en adelante utilizarla ya dentro de nuestro día a día. Entonces voy a borrar los ejemplos que habíamos metido inicialmente. Y así como en la hoja de ingresos, vamos a poder dar de alta un saldo inicial. Pero en este caso no estamos hablando de un ingreso de cuánto tengo ya en mi cuenta de dinero disponible para gastar o para hacer uso o para algo. Aquí vamos a poner el saldo inicial de las tarjetas de crédito si yo ya tengo actualmente una deuda. No es el dinero que tengo disponible, sino es el dinero que yo actualmente en mi tarjeta tengo ya gastado. Entonces vamos a decir que tengo 5,678.9 pesos gastados y voy a poner cuándo se está haciendo este registro, que en este caso es el día de hoy, 11 de octubre. El tipo lo vamos a poner como variable. De hecho, este se va a parecer mucho como al camino 2 de la hoja de ingresos, de la parte de ingresos, cuando hacemos el saldo inicial, el camino 2 de poder hacer el descuento. Igual que en esa ocasión, tenemos que poner siempre que este saldo este saldo de nuestra tarjeta va a ser en el tipo variable para que no lo contabilice por mucho tiempo y no le esté sumando algo.
Concepto lo podemos dejar vacío, no hay ningún problema. En descripción sí podemos poner saldo inicial o saldo tarjeta de crédito, como quieras verlo. El destino también lo podemos dejar vacío, y aquí en cuenta es donde vamos a poner la cuenta o la tarjeta de crédito a la cual pertenece esta deuda. Esto sí es exclusivo de la tarjeta de crédito, porque en las tarjetas de débito o de otro tipo que no generan deuda ya se descontó y por lo tanto está ya balanceado y está en el balance del saldo inicial que hicimos en la hoja de ingresos. Ahí no hay tema. Ya está descontado, ya no hay mucho más que hacer, simplemente lo gastamos y resultó en el monto que dimos en el saldo inicial. Esta va a ser específica para la tarjeta de crédito. Ahora, vamos a poner que es mi tarjeta de crédito banco. Como es el día 11 cuando estamos registrando y esta tarjeta hace el fecha el día 15, si mi fecha de saldo, del registro de saldo, es antes de mi siguiente fecha de corte, está perfecto. Va a estar muy sencillo porque es el día 15. Entonces yo estoy registrando hasta el día 11 y ya me lo va a contar para el siguiente mes y lo podemos ver reflejado en la hoja de deudas. Es una deuda de octubre, hace el día corte el 15, yo todavía sigo dentro de ese periodo y hasta el 25 tengo para pagar. Pero ¿qué pasa si mi fecha de corte es anterior a la que estoy registrando? Imaginemos que en mi tarjeta de crédito banco la fecha realmente es el día 9. Como ya estamos a 11, si te fijas, la deuda la va a patear un mes después porque mi registro ya pertenece al siguiente periodo. Para que esto no te pase, lo que vas a hacer en la hoja de gastos, al momento de hacer el registro de saldo, vas a quitarle un mes o ponerlo antes de tu fecha de corte. Si bien hoy es 11 de octubre y yo quiero saber cuál es la deuda que tengo ahorita acarreando y que todavía sigue viva y está activa, bueno, pues vamos a ponerle la fecha en cuando hace el corte realmente la herramienta, que es en este caso es el 9 de octubre. Bajo esta premisa, ahora sí ya vamos a verlo reflejado en la herramienta, bueno, en el reporte de deudas, que la deuda actual son estos 5,600 pero que entran en este siguiente periodo. Aquí nada más es el tema, el detalle de hacer el registro similar poniendo el monto que nos está reflejando la plataforma o la tarjeta de crédito, pero ajustarlo a la fecha con base en su fecha de corte para que de esta manera lo vea reflejado en mi reporte de deudas y lo tenga a consideración y no me aviente otra fecha diferente y yo me confíe a que todavía falta bastante por pagar. Porque yo estos 5,600 yo los veo que los debo pagar antes del 25 de octubre. Si regreso a como estaba inicialmente, me va a decir que tengo hasta el 25 de noviembre y eso no es la realidad. Yo tengo que ponerlo y ajustarlo a cómo realmente está sucediendo. Que en este caso tengo que volver a la fecha que está con respecto al corte y me aviente las fechas correctas que a mí corresponden con respecto a esta tarjeta de crédito. Ya una vez haciendo esto, ya puedo seguir con el proceso normal de la herramienta, empezar a hacer el registro de mis gastos y así a la par hacer el pago de esa tarjeta de crédito para que en mi flujo se vaya reflejado todos esos movimientos y todos esos cambios que estoy haciendo con mi herramienta. A partir de este momento ya pueda, con ese saldo inicial de mi ingreso y con este saldo de las tarjetas de crédito que tenía, poder arrancar y empezar desde cero con el registro de la información y el uso completo de la herramienta. Ya a partir de este punto ya tendríamos los dos principales pilares de la herramienta bien establecidos y construidos, que es la parte de ingresos y la parte de gastos. Y lo que quedaría en los siguientes videos es hablar un poco del tema de ahorros y entender e interpretar bien todos los reportes que nos está presentando la herramienta y cómo poder sacarle mayor provecho. Entonces, por mi parte ha sido todo. Esto es un video un poquito más extenso, pero tratamos de cubrir a totalidad toda la complejidad que abarca este tema tan grande dentro de las finanzas personales, porque aquí realmente es donde se encuentra el meollo de una buena administración y una buena gestión de las finanzas, ya que si aprendemos bien cómo se está comportando nuestros gastos y hacia dónde se está derivando todo nuestro dinero que tenemos en nuestros ingresos, independientemente del monto que estamos generando, nos va a permitir mejorar en ese aspecto, tomar mejores decisiones y, como veremos más adelante, alcanzar estas metas que nos estamos estableciendo y que estamos proponiendo dentro de la misma herramienta. Entonces, por
mi parte ha sido todo. Este video se vuelve bastante complejo, pero lo vas a tener libre para poderlo utilizar y ver cuantas veces quieras. Cualquier duda, ahí tienes nuestras redes sociales o nuestro número de WhatsApp para poder platicar, y cualquier duda estamos en contacto o al pendiente. Por mi parte ha sido todo, entonces que tengas un excelente día y estamos en contacto. Hasta la próxima.